Segundo episodio del día. Oh. I'm so proud of us. Look at us, look at este us. es el segundo episodio, el cual damos gloria, damos gracias a Dios. Yes. Acabamos de terminar el primer episodio. Teníamos a nuestra hermana Giné, Sí. que queremos empezar, bueno, ya para cuando este episodio salga, ya el episodio con Giné ha salido, pero dentro del podcast queremos agregar testimonios de personas que conocemos, que tienen historias fuertes y alentadoras, right? So, Sí. Lo hemos titulado Mi historia, su gloria. Así es. Right? So, cada cual, no necesariamente una historia de cómo llegaron a Cristo, pero algo que han pasado y cómo Cristo lo ayudó a salir de eso. Claro. So, tuvimos a Giné. Vamos a tratar de que sea cada lunes, pero nada es prometido. Aquí depende de las personas disponibles y de los horarios. Vamos a tratar de... Sí, vamos a tratar de hacerlo cuando ya estén disponibles y hay disposición para los lunes o algunos lunes. Se estará haciendo. O no necesariamente tiene que ser un lunes. Puede ser que uno grabó un martes una vez. También. Y salga el episodio un viernes o algo así. Pero también hay que estar esperando la disposición de los invitados. Claro. Así es. Claro que sí, pero es manera de bendecir al pueblo de Dios Amén. Y que personas sepan que no están solos en su proceso. Así es, que estamos todos juntos y estamos luchando y no están solos. Pues cada cual tenemos nuestras historias. Así es. Yes. Así que fue excelente. Fue muy divertido. Yeah. Yo estaba un poquito nerviosa y dije, wait, Sí. ¿cómo vamos a fluir con una tercera persona? Tú y yo ya más o menos sabemos. Sí. Pero fluimos bien. Claro, no, excelente. De verdad fue excelente. Porque conversación con Giné es fácil. Porque fue como siempre hablamos, corazón abierto, con sinceridad, con transparencia. Y no hay que ensayarlo, no hay que ensayar nada, es simplemente hablar. La historia, contar la historia, que fue de muy edificación para las personas. Sé que va a edificar a muchas personas. De verdad que sí, a mí me edificó, sé que a ti te edificó. Y ya sale este lunes, ya lo vamos a tirar. Bueno, cuando salga este episodio ya va a ser miércoles. Sí. Las personas ya han escuchado. Perfecto. Te toca editar mucho, pero nada. Vamos a darle. Pero la semana pasada hablamos sobre conociendo a Dios, que si de verdad conocemos a Dios, no tuviéramos ciertos comportamientos. Y la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? Porque una cosa es tener relación con alguien y otra cosa es ser íntimo con alguien. Right? Uno tiene relaciones con diferentes amistades, pero uno no es íntimo con cada persona. Es cierto. Right? Es una diferencia. ¿Cómo podemos cultivar una relación íntima con Cristo? Bueno, como hablábamos en el otro podcast, que nosotros podemos cultivar, primeramente para cultivar eso debemos de arrepentirnos, que es lo primordial, el arrepentimiento, reconocer que necesitamos de un Salvador. Y entonces de ahí, después que nos arrepintamos, entonces es donde vamos a estudiar la palabra, donde nos congregamos juntamente con otros hermanos, donde compartimos. Desde que la persona se arrepienta, ellos pueden empezar a cultivar esa relación. Claro que sí, pero ahí voy a llegar al punto donde realmente ya empezamos a ir a la iglesia y todas esas cosas. Empezamos a leer la Biblia, entonces empezamos a orar, a buscar su presencia, a tratar siempre de que Él nos dirija y no hacer las cosas por como lo hacíamos antes, porque dice la palabra que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ya las cosas viejas pasaron, sino aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya es cambiar nuestra vida. Ya no luchamos nosotros mismos, sino que ya decimos, nos entregamos al Señor diciéndole: Dios, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, yo quiero saber quién tú eres y quiero ser más que un amigo. Pero eso es a través de la búsqueda, a través de la relación, a través de la intimidad, a través de la palabra. Pero ¿cómo tú buscas de Dios? Yo busco de Dios orando. Okay, yo busco de Dios leyendo la Biblia.
Eso es lo que yo quería que tú dijeras. Okay. Yo busco de Dios hablando con Él, aunque cuando voy para el trabajo, estoy afuera, estoy caminando, estoy haciendo cualquier actividad. Mi mente está conectado con Dios, estoy hablando con Él, eso es la relación. Tú como cristiano, tú entiendes eso, pero una persona que no conoce de Dios, no entiende, no sabe cómo es que yo puedo cultivar una relación íntima con Dios. Es como cuando uno está conociendo una pareja. Sí, cuando tú y yo empezamos a hablar y nos empezamos a conocer. Sí. Y empezamos a habla que habla. Todo el día, texto, nota de voz, qué foto, qué video, qué esto, habla que habla. Y especialmente porque tú vivías en República Dominicana y yo vivía aquí. Estábamos lejos. Siempre por teléfono, y cuando yo podía, yo llegaba y te iba a visitar, y así salíamos a comer y compartíamos juntos físicamente, right? I mean, no de esa manera, pero en el mismo lugar, right? No, por si acaso. Pero lo mismo cuando empezamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o ya de cristiano, podemos tener 1 año en el Evangelio, 2, 20, 30 años, pero esas disciplinas todavía son muy importantes, porque así es que uno llega a conocer a Dios, así es que uno llega a ser íntimo del Señor. Sí. Por vía de la oración. Claro, y por eso estábamos hablando en el otro podcast de que realmente hay personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio y no conocen a Dios. Porque ha tomado esto como una religiosidad. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo voy los domingos a la iglesia, me comporto bien, ya eso, ya pero no tienen como que esa esencia de relacionamiento o de intimidad. Claro, la relación, cuando tú quieres una relación con Dios, que te sale de adentro de ti, de tu corazón, es que tú quieres conocerlo, pero mientras más tú quieres conocerlo, es donde más tú pasas tiempo con Él, porque si tú no pasas tiempo con Él, entonces no lo vas a conocer. Así era como en el principio, cuando tú y yo empezamos a salir, empezamos a conocernos, empezamos a hablar, empezamos una relación para luego entonces ya conocernos unos a otros. Así mismo es Dios. Tenemos que preocuparnos todos los días, cada instante, de acercarnos hacia Él, de poder conversar con Él, no solamente en un lugar específico, sino en cualquier lugar, como decía. La palabra dice orar sin cesar. Sin cesar, ¿no? Aunque tú estés fregando, estés limpiando, estés manejando, estés caminando, no importa, tú puedes tener una relación con Dios. No es el lugar, eres tú. Y tu relación con Dios. Puede ser a veces como que hasta, porque yo batalleo con eso mucho, de sacar el tiempo. Ya cuando yo tengo, es como cuando uno va para el gym, que para ir al gym se te hace difícil, pero ya cuando tú estás ahí, ya tú pones el trabajo. Claro. Para yo sacar el tiempo, porque siempre uno está en el go, que hay que buscar a Hannah aquí, que hay que llevar a Hannah allá, que hay que ir al supermercado, que hay que hacer cena, right? Y se va el día y uno no pasa tiempo con Dios. Ya tú sabes que el enemigo siempre vas a usar esa estrategia para él poder lograr sus objetivos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando no tenemos deseo de orar es donde más tenemos que orar. Donde cuando más nos sentimos cansados y que nuestra mente nos dice, no, quédate en el mueble, descansa, tú estás cansado, es donde más tenemos que hacer caso y irnos a orar, porque es donde realmente Dios quiere hablarnos, pero el enemigo está usando esa estrategia diciéndote que tú estás cansado, esas distracciones, para que tú no recibas esa bendición, para que tú no recibas esa palabra, para que tú no recibas esas cosas que Dios tiene para tu vida. No, it's true. It's true, todo como el business del día, sí, te pero uno tiene que ser intencional. Claro. La palabra, ser intencionalmente, sacar de tu tiempo y orar, porque es esencial para la vida cristiana. Para uno tener una buena vida cristiana, uno tiene que sacar tiempo y orar y estar en la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo sobreviviremos? La oración es la parte fundamental. Sin oración, nada va a suceder. Sin oración, nada va a suceder. Para mí, la oración es
primera parte fundamental que cuando cuando el creyente ya acepta al Señor y viene a los pies de Cristo, debe ser lo primordial, es pasar tiempo con el Señor. Yo me acuerdo que cuando yo recién acepté al Señor, yo pasaba tiempo con Dios. Me acuerdo que me acostaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo hacía lo que era el silicio y yo lo hacía solo. Oh my God. Sí, de noche. Yo lo hacía solo y me acostaba a las 3. Yo empezaba a orar desde las 10 de la noche y eran las 3 de la mañana y yo estaba orando. Pero dedicado. Sí, porque yo, tú sabes, que tenía ese deseo, ese fervientemente de tener esa relación con Dios, de conocer a Dios. Y yo sé que una de las cosas que, a pesar de los problemas, a pesar de los disturbios, a pesar de las situaciones que yo pasé, una de las cosas que siempre me ayudaron fue la oración. Porque a través de la oración yo pude entender, yo pude ver que a pesar que las cosas que estaban pasando en mi vida, Dios estaba conmigo. A través de la oración era donde yo podía tener esa seguridad, esa fe de decir, Dios no me va a dejar, Él está conmigo. Y no importa esa circunstancia, no importa ese problema, no importa esa situación que yo estoy atravesando, que ya yo pienso que no hay salida, pero yo sé que Dios me dará la victoria. Pero todo eso yo lo fui aprendiendo a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de estar ahí. Y es donde nosotros cada día tenemos que procurar de tener presente, de tener una relación a través de la oración. La oración es como es una comida. Nosotros como seres humanos, si no comemos, entonces tenemos problemas y nos morimos sin comer, right? So, es así mismo, la oración es nuestra comida. Claro, es nuestra comida espiritual. También es como las plantas que requieren agua y luz para poder crecer y estar saludable. O uno necesita respirar. Yo me atrevería a decir que es como la respiración. Si uno deja de respirar por un momento, uno se muere. Right? So, uno necesita pasar tiempo con Dios, porque si no, uno se muere. Claro que sí. Además, mira, es como, vamos a poner un ejemplo, un vehículo. Si tú no le pones gasolina al carro, olvídate que ese carro no se va a mover. So, así mismo es la oración con nosotros. Si nosotros no oramos, por más cosas que queramos hacer, no va a suceder nada. Porque viene siendo el combustible del creyente. You know? So, y quedándose en la palabra también. Claro que manteniéndose en la palabra, porque si tú no lees o estudias la palabra, ¿cómo tú vas a conocer de Dios? Claro. No va a poder conocer qué tipo de persona Él es. Él no va a poder saber el carácter. Porque Él es el mismo siempre. Si Él lo hizo con David, si lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo también. Claro. So, quedándose en la palabra también y te ayuda a saber cuáles son los mandatos de Dios para tú poder obedecer. Porque una de las cosas que yo le estaba diciendo a la clase de discipulado, que tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes leer la palabra, puedes hacer un montón de las disciplinas bíblicas, pero si tú no obedeces, tú estás en nada. No estás en nada. Otro religioso más, otro fariseo más. No, hay que obedecer la palabra de Dios, conjunto con mantener, obviamente, a una vida de oración y ayuno. Claro. Y leyendo la palabra. ¿Y tú sabes qué es la adoración? La adoración es la obediencia. No lo había visto así. Claro, la adoración es la obediencia. Fíjate, Abraham obedeció al Señor cuando el Señor le dijo que fuera a hacer el sacrificio, ¿te acuerdas? ¿Y qué fue lo que él hizo? Él obedeció. Él iba a sacrificar a su hijo. Eso fue una adoración. Porque él obedeció. Y ahí vemos donde empieza la adoración, en la obediencia. Y como tú decías, si nosotros estamos en la iglesia y no estamos obedeciendo, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que obedecer, tenemos que despojarnos, aunque quizás hay cosas que van a aparecer que no nos guste, que no estamos de acuerdo, pero tenemos que obedecer. Y también cuando leemos la palabra, porque nuestra carne siempre quiere hacer las cosas que a Dios no le agrada, y como seres humanos nos sentimos bien, porque humanamente estamos en la carne, o sea, tenemos carne, obviamente,
pero no podemos dejarnos dominar de la carne por más que nos guste lo que la carne quiera hacer con nosotros, sino que más bien tenemos que obedecer la palabra. Si la palabra me dice a mí que yo no puedo mentir, no puedo robar, y la carne, mi mente, eso es lo que le gusta, yo tengo que decir no, tengo que obedecer a la palabra de Dios, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no quiero ofender al Señor, tengo que obedecer a mi papá, y por lo tanto yo tengo que decirle a la carne, stop, párate ahí, tú no puedes hacer, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, sino yo quiero hacer y voy a hacer la voluntad de Dios. Y de ahí entonces empieza la obediencia, y esa es la verdadera adoración. Yeah, that's true. Very true. No lo había visto de esa manera, pero y también cuando estamos en la palabra y leemos la palabra, el Espíritu Santo tiene algo que hacernos recordar. So, ¿cómo es que si uno nunca lee la palabra, uno no sabe lo que dice ahí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a hacer recordar cuando te está corrigiendo, cuando te está guiando para tomar cualquier decisión grande en tu vida? ¿Cómo? Si tú no tienes palabra en ti para el Espíritu Santo venir y a hacerte recordar. No te va a acordar de nada porque no tiene la palabra. No te van a poder corregir nada. Y bien sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de cada cosa que cuando vamos a hacer algo que no es agradable hacia Dios, entonces el Espíritu Santo nos deja saber, esto no es agradable. Mira en la palabra. Mira la palabra, porque nosotros vivimos por la palabra. ¿Me entiendes? Hay mucha gente se preguntan, pero yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Háblame, Dios. Dios te está hablando. ¿Tú quieres que Dios te hable? Vete a la palabra. Ya te está hablando. En la palabra. Y en estos tiempos es tan fácil, porque yo sé que a veces es difícil de uno decir, ok, voy a sentarme a leer, especialmente si es una persona que no le gusta leer. Pero en estos tiempos es tan fácil de uno poder quedarse en la palabra, porque la Biblia está en audio. Tú puedes escucharla. Eso yo lo hago mucho. Yo lo escucho, especialmente cuando me voy a acostar, que tal vez no tenga mucho sueño. Me pongo a escucharla. Uno la puede escuchar. Uno puede escuchar la palabra en medio de una prédica, en medio de un podcast. Porque aunque muchas de las cosas son nuestras experiencias, nuestras opiniones, pero nosotros también damos versículos bíblicos y hablamos sobre ellos. So, ahí está la palabra también. Claro. Y hay muchas personas, abro un paréntesis, que muchas veces me han dicho, no, cuando Dios me hable, entonces yo voy y me arrepiento y le siga. Cuando Dios me hable, yo nada más lo miro así. Cabezón, ¿cómo tú crees que Dios te va a hablar? ¿Tú crees que Dios va a bajar del cielo y te va a aparecer y te va a decir, ve, arrepiéntete? No, Dios te está hablando a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de una película cristiana, a través de un testimonio. Él te está hablando 24/7. Entonces, tú no tienes que esperar que Él baje, porque eso no va a pasar, para Él decirte, ven, arrepiéntete. Pero Dios habla por diferentes métodos. Claro que sí. El otro día yo estaba tratando de defenderme en diferentes situaciones, y no fue que Dios vino y bajó y me dijo, no te defiendas, pero por medio de un video en Instagram, alguien que estaba hablando sobre eso, que habló, que él como recitó un versículo bíblico que hablaba que Dios es quien nos defiende. Es la palabra. I'm like, oh my God, la manera que ese señor estaba hablando y explicando, yo sentí, este es Dios hablándome, que no me defienda. Entonces, desde ese entonces, a cada rato Dios viene y me recuerda, no te defienda, recuérdate. I'm like, wow. Es que limitamos a Dios, decimos que solamente Dios no puede hablar de esta manera y ya. Cuando no Dios, es así. Dios no actúa así, y por eso dice la palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces nosotros lo limitamos. Ok, yo quiero que tú me hables así. No, Él siempre te va a hablar. La palabra de Dios es viva, es su palabra. Es su palabra, y por lo tanto tenemos que siempre tratar de siempre estar conectado con Él, buscándole a Él, y así más fácil vamos a entender la palabra, teniendo esa relación, teniendo esa búsqueda, ¿me entiendes? Porque hay muchas personas que no pueden
tal vez no entiende, pero es que tú no vas a entender las cosas espirituales si tú estás en lo carnal. Dice la palabra que lo carnal no entiende lo espiritual, porque son muy diferentes. Pero para tú entender lo espiritual, tienes que estar conectado con lo espiritual, que es Dios. ¿Me entiendes? Y no solamente eso, también parte de mantenernos en la palabra es meditar en la palabra y memorizarnos los versículos bíblicos. Hannah tiene 8 años y se memoriza los versículos. Sí, ella es muy, muy buena en eso. Ayer ella buscó el texto que leer porque ella se sabía uno de los versículos ahí. Sí. Ella lo buscó porque ella se sabía la historia. Yo, interesante, right? Entonces, como cristianos, nosotros no meditamos en la palabra como en ciertas religiones, right? Ciertas religiones nos mandan de que uno tiene que vaciar la mente, ¿cómo que se dicen? Quiet the mind, tranquilizar la mente. No. Como cristianos, nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Claro. Y meditamos y pensamos, oh, wow, ¿qué significa esto? Por ejemplo, esa noche que yo me sentía muy ansiosa, que me vino ese versículo, eso fue manera del Espíritu Santo corregirme o guiarme por medio de una situación de que, ok, tú no tienes que sentirte ansiosa. Déjame guiarte de cómo es que se tiene que hacer, right? Me hizo recordar ese versículo en Filipenses que no esté ansioso por nada. Entonces yo me acuerdo que yo estaba pensando, ¿cómo? Si yo estoy ansiosa, ¿cómo yo voy a estar aquí dando gracias? Eso es lo último. Entonces yo empecé a pensar en el versículo. ¿Qué significa? ¿Por qué es que tú nos estás mandando a dar gracias en un momento tan difícil, en un momento tan agobiante? ¿Por qué? Entonces yo empecé a pensar y a pensar y a pensar y I'm like, oh, interesante. Y si te fijas también que cuando el Señor fue tentado por Satanás, el Señor se defendió fue con la palabra. Simple, con la palabra. Él no tuvo que hacer cuantas cosas, no tuvo que buscar otros métodos, no, con la palabra. La palabra es muy importante. La palabra es vida. La palabra nos corrige, nos anima, nos ayuda a pelear nuestras batallas, nos ayuda a conocer más de Dios y a conocer sus commandments, right? Nos ayuda, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Right? Sí, siempre tenemos que estar pegado a la palabra, estudiando la palabra. Y entonces la oración nos fortalece, nos ayuda a obedecer esa palabra. Esa palabra. Right? Because uno tiene que aprender obediencia. Jesús mismo aprendió obediencia. En el libro de Hebreos lo dice, que Jesús tuvo que aprender obediencia. Si Él tuvo que aprender, ¿qué más nosotros? También si Jesús tuvo que... Porque Jesús, obviamente sabemos que Jesús es Dios, right? Sí, claro. Si Él ya tú eres Dios, ¿por qué es que tú tuviste que orar? Él oraba todos los días. Él decía la palabra, dice que Él se apartaba en un lugar callado y Él oraba. ¿Por qué? Tú eres Dios. Tú no tienes que orar. No, pero Él se quitó toda su divinidad, right, para darnos un ejemplo a nosotros que tenemos que seguir. Claro. Right? Porque en la palabra dice, cuando ores, no si es que oras. Eso quiere decir que uno tiene que orar. Claro, dice cuando ayunes, no es que sí ayunes. Tenemos que orar y ayunar. Y buscar. Yo sé que la comida es muy buena, ese pancito con café en la mañana. Oh my gosh. Right? Pero, Dios me está corrigiendo en eso. Tú tienes que ayunar. Es cierto. La oración no solamente son varios días a la semana, tú tienes que orar todos los días. Claro que sí. Y también pudimos ver que Jesús, aparte de darnos una enseñanza a nosotros, es dejándonos saber de que si Él, siendo Dios, necesitaba orar, ¿qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Porque Él ¿qué necesidad tenía Él de orar? A ver, él era Dios. Él es Dios, Él no necesita. Pero es para enseñarnos que Él, aún siendo Dios, Él tenía que orar. Imagínense nosotros, que no somos nada. Necesitamos 24/7. Y Jesús también oraba y tenía siempre
la palabra de Dios en su mente, tenía lo que él entendía, que Dios quería que él hiciera en su mente, te ayuda a mantener todo eso fresco, Jesús o nosotros, si oramos, nunca tenemos que tratar de pensar y tratar de figure out de que ¿qué Dios quisiera que yo hiciera en esta situación? No, ya tú, porque tú tienes una vida de oración, de estar en la palabra, ayunar, ya tú lo tienes fresco, ya tú sabes, esto es lo que Cristo quiere que yo haga. Me ha pasado que cuando yo no estoy orando fuertemente, cualquier cosa me irrita, cualquier cosa me enoja y no sé cómo actuar en el momento. Y a veces, como te digo, exploto. No de que de mala manera, pero pierdes tu cool. Ajá, mi cool. Entonces, pero cuando yo estoy orando y estoy buscando la palabra, las cosas grandes yo las veo pequeñas. Las situaciones grandes yo las veo pequeñas. Y automáticamente mi mente lo que empieza es como a decir, voy a actuar así. Voy a actuar así. ¿Pero por qué? Es porque ya yo pasé tiempo con el Señor. O sea, es el Espíritu Santo, obviamente, que me está dirigiendo, diciéndome cómo yo debo actuar. Si yo no oro, yo tengo menos paciencia para hablar con la gente. Se nos va la paciencia. Y eso es difícil porque en un momento de eso pueden salir cosas que no es que uno se acostumbra a hacerlo y después uno queda mal, ¿no? Y no por quedar mal con la gente, sino que uno como persona, uno actúa de una manera diferente. Cuando no hay oración, cuando no estamos orando, no estamos buscando, el enemigo se aprovecha y cualquier circunstancia que él pone delante de ti, tú no vas a saber cómo defenderte si tú no estás orando. Pero cuando tú estás orando, estás buscando cualquier circunstancia, a veces llegan circunstancias tan grandes, pero tú la ves pequeña. Yo creo que también como cristianos tenemos que estar ready siempre. Sí, para lo que venga. Si viene alguien y dice, me quiero suicidar, no sé qué, y tú tienes que estar listo. Okay, uno va a decir, espérate, yo te dejo saber mañana. Sí, déjame yo irme para la casa, leer la palabra y a orar. Y tenemos que estar preparados. Uno tiene que estar ready, on go, on cue. Claro. Porque Jesús estaba ready siempre. Claro. Mira como estábamos hablando los otros días, cuando la mujer samaritana, que vino Cristo y él vino y se sentó por el pozo y él estaba bien cansado. Él estaba bien, tú sabes, bien down. Y vino ella a buscar agua. Él tenía sed. Él estaba explotado, como decimos los dominicanos. Tenía sed, tal vez hasta hambre tenía. Y vino ella y él tuvo ready para darle una palabra. Él la evangelizó, le dio una palabra profética. Él tuvo ready. Claro. Él no tuvo que decir, yo vengo ahora, déjame yo orar, déjame yo leer la palabra. Él tuvo ready. Cuando lo de Jesús estaba caminando por el pueblo y se topó con la procesión de un funeral de un muchacho joven que murió. Él vino y oró por el muchacho se levantó. Él no tuvo que decir, esperen, en un par de días yo vengo y oro con él. No, él tuvo ready en el momento. Él, cuando la tormenta también, que él estaba en el bote con los discípulos, que los discípulos se asustaron y dijeron, mira lo que está pasando. Y él se levantó y dijo, en serio. Y él le dijo a la tormenta que se calmara. Y él tuvo ready. Así yo creo que nosotros como cristianos, especialmente en estos tiempos, tenemos que siempre estar listos. Vivimos en un mundo que necesita de Dios, que no tiene esperanza. Hay mucha gente deprimida allá afuera. Hay mucha gente que necesita lo que uno carga, que es palabra viva. Y tenemos que estar listos. Claro que sí. Y es como los soldados. Tú no vas a ver un soldado que vaya a la guerra y va a dejar su fusil en un lado y va a caminar, aquí estoy. No, siempre tiene su fusil, su cosa en su mano preparado. Así mismo nosotros sabemos que nosotros estamos peleando una batalla. Y peor aún, que esa batalla es una batalla espiritual. Tenemos que siempre estar preparados en cualquier momento y en cualquier escenario. Bien como tú decías, no vamos a esperar, déjame orar y mañana te digo, que alguien se presente y diga, ¿sabe qué? Yo me quiero, por ejemplo, quitar la vida. Y que yo diga, ok, déjame orar y después mañana te digo qué tú tienes que hacer. No haga nada ahora. No haga nada ahora. No, yo tengo que estar preparado en ese mismo instante y soltar la palabra. Pero ¿cómo yo voy a soltar la palabra si yo no la estudio, no la entiendo, no la tengo? Y no ¿qué voy a dar? No paso tiempo con Dios. Nada voy a dar. Simplemente voy a quedar, no haga eso. Eso no funciona. Tenemos que estar preparados siempre para cualquier escenario, cualquier momento y en cualquier situación, porque somos guerreros del Señor.
Y yo creo que por eso es que uno como cristiano viene y dice, qué vida tan aburrida de ser evangélico. Yeah. Right? Cuando la vida del cristiano no debe ser una vida aburrida. Yeah. Está supuesta a estar llena de cosas emocionantes, right? Sí. Like, porque mira todo lo que, cuando Cristo vino, todos los milagros que hizo. Y entonces le está diciendo que nosotros vamos a poder hacer cosas mayores. Yeah. I'm like, okay, ¿a dónde están las cosas mayores? ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros los cristianos? No estamos haciendo nada. No, nada. Pero es porque no oramos, no pasamos tiempo con la fuente. Right? Like nosotros, like, cualquier vez vemos una persona que está enfermo, batallando con lo que sea, uno puede venir, poner mano. Claro. Y esa persona se sana. Se sana. Y la palabra lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Sanarán los enfermos. Pero nosotros cuando vemos un enfermo, ¿qué hacemos? Okay. No oramos. Oramos. Oraremos por ti. Ajá, no, ora ahí en el momento. Yeah. Vamos a echar eso fuera. Claro, y ten la confianza de que esa enfermedad se tiene que ir. Yeah. De que ese demonio se tiene que ir. No, cállate, que cuando un demonio se viene y se manifiesta, lo primero que sale corriendo son los cristianos. Ya, y yo digo, pero Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Pero eso porque son los que tienen miedo, que están asustados, no están en el asunto. Y eso es lo que pasa. Tenemos que estar siempre preparados y más en estos últimos tiempos de ahora. Que muchas cosas están pasando, hay mucha necesidad. Allá afuera hay 50,000 millones de personas que tienen una necesidad de una palabra, tienen una necesidad de una ayuda, tienen una necesidad de una oración. Y aunque ellos tal vez no te lo digan, pero ellos están esperando. Porque nosotros somos como los médicos. Tienen hambre de eso. Tienen hambre. Nosotros tenemos la cura, pero entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí porque nos asustamos, porque no tenemos fe. Y muchas veces decimos, bueno, si yo oro por esa persona y no se sana, ¿qué va a pasar? No, estamos pensando nosotros. No, ore. Que Dios, el Espíritu Santo, es el que vas a terminar. Tú simplemente obedece. Uno tiene que saber y entender de que nosotros solamente somos un canal por la cual Dios opera. Claro. No somos nosotros no somos responsables. Nosotros no hacemos nada. Nosotros simplemente que dejamos que el Señor fluya por medio de nosotros. Claro. Y eso es obediencia, cuando tú dejas que Dios, tú haces lo que Dios te está mandando a hacer, lo que tú sabes que tienes que hacer. Y entonces, y eso también es la adoración, verdadera adoración, que es la obediencia, obedecer a Dios en todo momento, en lo que Él diga, en lo que Él quiera. I agree. Sin miedo al éxito. Como dice. No, claro, es así. No, I feel like, como en esos tiempos, como que Dios me está, Johanna, tienes que orar más. Right? Especialmente que estoy enseñando discipulado, entonces los muchachos, uno de ellos, y yo me he sentido así, que él dice que es una vida aburrida. Yo no debe de ser aburrida. No. Entonces el reto, y lo estamos haciendo todos juntos, es que nos estamos manteniendo contables sobre la oración. Sí. Tenemos que orar, aunque sea 15 minutos. Lo mismo haré con ustedes que nos están escuchando. Aunque sea 15 minutos de oración diario. 15 minutos. Es difícil, no puedo mandarle mensaje a ustedes todos los días, pero 15 minutos de oración. Sí. La procesión de la oración, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, fácil. Empezamos, y es lo mismo que le estamos enseñando a Hannah. Empezando a dándole gracias a Dios. Right? Antes, en el templo de Israel, el templo de Jerusalén, la gente entraba por los portones y entraba a la yarda. Y entonces ellos empezaban a dar gracias. Sí. Right? Se empieza a dar gracias. Y en el dando gracias, entonces tú empiezas a adorar. Right? Adorar a Dios por quien Él es, no por lo que Él te ha dado. No, dame. No. Darle gracias por quien Él es. Claro, así right? Él es el alfa, Él es el omega, Él es el creador, Él es santo, Él es nuestro proveedor, nuestro sanador. Él es todo. Right? Like, dándole gracias. Usualmente me gusta poner música porque muchas veces todo lo que tengo que hacer me entra cuando voy a empezar a orar. Right? Se te olvidó mandar tal mensaje, se te olvidó hacer eso, fuiste al supermercado y se te olvidó comprar esto. Siempre viene eso. Yo pongo música para ayudarme a entrar en la zona, a enfocarme. Sí. Right? Después que uno adora, entonces uno
empieza a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, right? Así Like, yo usualmente me gusta pedirle perdón por las cosas que yo sé que hice mal, hice esto mal, perdóname, y perdóname también por aquellas cosas que yo hice que yo ni cuenta me di que hice mal. Así es. O le digo, examina mi corazón porque tú me conoces más que yo misma me conozco yo. Así es. ¿Qué cosas malas yo tengo en mi corazón? Sácalo. Así Right? es. Empiezo a pedirle que me examine y a arrepentirme, y después empiezo a pedirle por otras personas, orar por la gente o orar por mí misma. Right? Like, cuando uno ora por uno mismo es peticionando a Dios. Cuando uno ora por los demás es intercesión. Right? So, Dios no es Santa Claus. So, yo no voy a ir, como le digo a Hannah, yo no voy a ir con una lista diciendo yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, oramos por los demás, oramos por nuestras vidas, y después damos gracias, y después yo me gusta quedarme en silencio por un momento, esperar que Dios me conteste, right? Because es una conversación, y aunque Él no esté, aunque tú no lo veas, que esté sentado al lado de ti, Él está contigo. Así es. Right? Y Él te va a hablar. Ayer hicimos el ejercicio con Hannah por primera vez. Después que tuvimos la oración, le dijimos, ok, Hannah, ella no quiso orar en altavoz. Yo, ok, está bien, ora en tu mente y después quédate callada y espera que Dios te conteste. Yo le dije, ¿cómo Dios te va a contestar en tu mente? Tú vas a pensar que eres tú. Pero yo le dije a ella, ok, ¿cuál es mi número de teléfono? Yo dije, no lo digas en altavoz, dilo en tu mente. Esa vocecita, así suena Dios en tu mente. Y así lo hicimos. Ella no quiso compartir mucho, pero ahí la estamos enseñando a que pase tiempo con Dios, que ore, a que escuche la voz de Dios y que la reconozca en su vida. Y lo mismo con ustedes. Like, yo los animo que nos acompañen a Luis y a mí, la cual lo estamos haciendo. Él me está manteniendo coraje y así, y yo a él, aunque sea 15 minutos. Orando y después que oren, traten de leer la palabra o de escucharla. Yeah. Right? Empiecen por algo. Yo empecé por el libro de Mateo. Hannah y yo empezamos por el libro de Mateo. Pueden empezar por ahí. Right? Yeah. Eso está excelente, sí. Así que recuerden que acerquémonos al Señor, porque Dios está con los brazos abiertos esperándonos. Y de verdad, quizás sé que hay personas que piensan que no tienen valor, hay personas que piensan que Dios está muy ocupado, para ellos. Quizás hay personas que piensan que ellos han hecho tantas cosas malas y que realmente no se sienten como dignos de estar con el Señor. So, déjame decirte que Dios murió por ti, Dios murió por mí, Dios murió por cada uno de nosotros, y por lo tanto Él lo hizo por amor. Y tú eres importante para Dios, tú eres muy importante para Dios, y tal vez tú te hayas llevado de esa voz del enemigo que te dice de que tú no vales nada, de que realmente tú no tienes valor y de que ya no hay una salida. Pero déjame decirte que Dios, en los momentos más difíciles de tu vida, Él te abraza. En los momentos cuando tú estás llorando, Él está ahí contigo. Aunque tú no lo veas, Él siempre te está abrazando. Y cuando tú estés pasando esa situación que tú crees que tú estás solo o que tú estás sola, Él está ahí contigo, porque Él nunca te va a abandonar, porque tú eres importante para Él y Él tiene planes para tu vida. Así que búscalo ahora, a la confesión de fe y empieza a leer la palabra y a conocer a Dios, porque Él tiene cosas mayores para ti de lo que tú piensas. Así que muchas bendiciones. Y para agregar un poquito a lo que Luis está diciendo, nosotros tenemos la exacta relación con Dios que nosotros queremos. Right? Si tú te acercas a Él se acercará a ti. Así la palabra dice, draw near me and I will draw near you. Right? Y no es como que Él no quiere acercarse a nosotros, pero que Él es un caballero y Él va al paso que nosotros le dejemos. Right? Así es. Yo sé que Dios ha querido tratar con nosotros y operar por medio de nosotros, pero nosotros en nuestra falta de oración y de intimidad o de disciplina para buscar al Señor, no hemos dejado que el Señor fluya por nosotros la manera que Él quiere fluir. Right? Y no se sientan como que Dios no los quiere, porque la prueba del amor de Dios hacia nosotros es que Él vino, despojó todo el cielo, vino y murió por ti y por mí. Así es. Right? Esa es la prueba del amor de Dios, que Él vino y murió por nuestros pecados. Él no tenía que haberlo hecho, pero Él quiere una relación con nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Así es. Porque Él se murió para vivir adentro de nosotros. Él quiere vivir en nosotros.
¿Qué te hace pensar que él no, que él está muy busy para atenderte? Nunca está muy busy, nunca está muy busy, nunca. So, busquen de Dios. Si necesitan algo, necesitan hablar con alguien un poquito más del tema, contáctenos, nosotros estamos aquí. A mí me gustaría hablar mucho, obviamente. Contáctenos, y Luis también. Estamos para servir. Amen. So, ya saben, si por donde quiera que nos estén escuchando, denos un review para poder alcanzar a más personas y más personas puedan ser motivados y bendecidos por las conversaciones que estamos haciendo aquí. Síganos en las redes sociales como Dios Nunca Falla Podcast. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Así que muchas bendiciones. Síganos por ahí y que Dios le bendiga. Bye.